Aleluya. Dios es maravilloso. Contamos con una semana más llena de victoria, llena de gloria, llena del poder de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora subía conmigo al libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Está linda la música, pero me gustaría que no estuviera ahí. Si alguien la apaga. Gracias. Capítulo 2, verso 6. La palabra del Señor dice lo siguiente. Por lo tanto, de la manera que reciben a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, arraigándose profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, diga conmigo, entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán en gratitud. Mi tema este día es bien sencillo y quiero creerle al Señor con ustedes de que simplemente estamos creyéndole a Dios por una fe sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? Mi tema en este día es por qué le creo a Dios, y no es una pregunta, es una declaración. ¿Por qué le creo a Dios? Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿por qué le creo a Dios? Según este verso que estamos leyendo en el capítulo 2, verso 6, encontramos que nuestra fe está ligada a nuestra relación con Dios. Nuestra fe está ligada a nuestra comunión con Cristo. En el verso 6 dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús. O sea, tu fe está ligada a tu encuentro con el Señor, de la manera que tú le has creído a Dios, de la manera en que tú has recibido a Jesús. Él dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, así también deben seguir sus pasos. Diga conmigo, la fe es un caminar. Y después dice, arraíguense profundamente en Él. O sea, hay que tener raíces, hay que estar profundo en nuestra relación con Dios. Y edifiquen toda la vida sobre Él. No hay parte de tu vida que no debe estar arraigada en Jesucristo. No hay tal cosa como simplemente dividir nuestra vida o segmentarla en cosas, sino que toda nuestra vida debe estar arraigada completamente en Jesús. Entonces, esa palabra entonces significa básicamente si haces lo anterior, recibirás lo que viene. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. ¿Cómo se fortalece tu fe? Tu fe se fortalece siempre y cuando mantengas la manera de vivir o los pasos de Jesús, de la manera en que empezaste al principio, que te cimientes o que te arraigas completamente en su caminar o en su manera de vivir completamente en Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en toda verdad que se le enseñó y rebosará en gratitud. Nuestra fe siempre está fundada en la manera en que nosotros creemos en el Señor. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestro fundamento. Él es la persona de Dios o la persona de nuestra deidad en quien nosotros creemos y que nosotros confiamos completamente en Él. Y es bien fácil desenfocarnos en nuestra fe cuando permitimos y oímos que las cosas y las experiencias de nosotros nos muevan o nos distraigan de nuestra confianza en el Señor o nuestra fe en el Señor. Todos vivimos por situaciones difíciles, todos vivimos por circunstancias que nos pueden distraer, pero tenemos que entender que mientras estamos arraigados en la palabra del Señor, nos mantenemos firmes en esa promesa y que nada nos puede distraer de esa fe que nosotros tenemos en Jesucristo. ¿Cuántas cosas podemos oír? ¿Cuántas cosas hoy en día están en tendencia? Los oímos por las redes sociales,
lo oímos por nuestros amigos, lo oímos por diferentes fuentes que nos pueden desenfocar de nuestra fe. Nuestra fe es importante porque nuestra fe en Jesús, dice la Biblia, que es lo que nos da la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La Biblia nos garantiza que cuando le creemos a Dios, agradamos a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Cuando le creemos a Dios, agradamos a Dios. Ahora, yo le creo a Dios no solamente por lo que oigo en su palabra, si también tengo que entender que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, también tengo que reconocer que mi fe es fundamentada por mi experiencia. Hablé de eso el domingo. No solamente es lo que tú oyes, sino también tu experiencia. Tu fe es fundada en dos cosas, por el oír y el oír lo que Dios dijo, y la palabra de Dios es inmutable, incambiable. Uno le cree a Dios por lo que Dios dijo. ¿Alguien dice amén a eso? Pero también tu experiencia tiene mucho que ver en la manera en que tú le crees a Dios. En la manera en que tú confías en el Señor es basada en tu experiencia con el Señor. Esa experiencia que tú tienes con Dios te enseña la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Okay? Y su palabra no cambia. Por lo tanto, yo le creo a Dios porque Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Tú tienes que aprender a creer en la fidelidad del Señor. Cada vez que tú te paras por una promesa, te estás parando delante del Señor por una petición, o le estás creyendo a Dios por algo en particular, le estás creyendo porque simplemente su carácter te enseña que es imposible que Él pueda fallar. Y es la fidelidad del Señor lo cual te enseña eso, que Él nunca te va a fallar, que Él siempre va a ser fiel, que Él sana porque Él es fiel, que Él provee porque Él es fiel, que Él va a guardar a tu familia porque Él es fiel. ¿Por qué yo le creo a Dios? Yo le creo a Dios por su fidelidad. Aun cuando yo no soy fiel, Él sigue siendo fiel. Él sigue cumpliendo sus promesas con mi vida. Hay muchas veces que uno puede pasar por diferentes circunstancias, aún con la infidelidad de uno mismo, que uno no entiende, que uno no sabe, que uno hace ciertas cosas que verdaderamente uno piensa, pues quizás no me gané, que Dios me bendiga, o quizás no me gané, que Dios me conteste mi oración. Pero tu oración nunca se basa en tu propia fidelidad. Tu oración siempre se basa en la fidelidad de Dios. Segunda de Corintios dice lo siguiente: pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no ha sido en vano. Mira lo que dice Pablo. Pablo le dice a los corintios: ustedes pueden confiar en lo que yo les estoy predicando, en lo que yo les estoy enseñando, porque Dios es fiel, y porque Él es fiel, mi palabra nunca ha sido en vano. Cada domingo, cada miércoles que yo me paro aquí a predicarle a ustedes de diferentes temas, ustedes tienen que entender que yo no estoy aquí parado simplemente hablando en la palabra de Daniel. Yo estoy aquí parado en la palabra de Dios. Y si Él va a cumplir su palabra, es porque Él es fiel. Es porque Él no falla a su palabra. Hebreos dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, porque tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es fiel siempre. No importa lo que esté pasando en tu vida, lo que está pasando en nuestro gobierno, no importa en el mes que estamos viviendo, no importa en el año de política, ni quién está al frente ni quién está atrás. No importa. Dios no cambia. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. ¿Por qué yo le creo a Dios? Yo le creo a Dios porque Él hizo un pacto por encima de cualquier otro pacto. Lo hizo en base a la sangre poderosa de Jesucristo. ¿Entiende eso? Cuando Él no podía pactar o prometer por nadie más, prometió por sí mismo. Prometió por su sangre. Prometió en base a un pacto de una vida de Dios. Porque la vida está en la sangre. Cuando Dios puso en el vientre de María Jesús, lo puso entendiendo que María no tenía nada que ver. Escuche bien, un bebé no se materializa en un vientre. Primero, el huevo es fecundado
por la semilla del hombre en las trompas de Falopio y sigue bajando y llega eventualmente hasta el vientre. Pero Dios, Él básicamente brincó todo ese paso y puso en el vientre de una mujer ya un bebé totalmente fecundado, un bebé totalmente hecho. Lo que Jesús llevaba era el ADN de Dios, igual que lo hizo con Adán y con Eva. Cuando sopló sobre Adán el aliento de vida o el hálito de vida, básicamente ese ADN de Dios entró al espíritu o al corazón del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Él no pudo jurar y no pudo prometer por la sangre de ningún macho cabrío. No pudo prometer por la sangre de ningún hombre, por otro sacrificio. Por lo tanto, juró por sí mismo, por su propia sangre. Esa sangre que es el ADN de Dios. Esa sangre que ningún hombre puede brincar por encima de ella. Esa sangre que es poderosa para redimir el pecado del hombre, de nuestro eterno Jesús. Ese fue el pacto que Dios hizo por ti y por mí. Yo le creo a Dios porque todas sus promesas están basadas en el pacto que Él tiene de sangre con nosotros. Hebreos dice lo siguiente: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire bien, dice que ese Dios de paz hace que en nosotros se cumpla el pacto. Toda buena obra, todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Dios tiene para tu familia, todo lo que Dios tiene para tu negocio, todo lo que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que creerle a Dios porque la sangre de Cristo confirma que tú tienes derecho a esas bendiciones. Salud, liberación, prosperidad. Todo lo que Dios tiene para tu vida está basado en el pacto de sangre. Ya conmigo, el pacto de sangre. Dios no puede fallar a su pacto. God cannot fail his own covenant. Él hizo un pacto por ti, Él hizo un pacto por mí y Él lo va a cumplir porque por su sangre, la sangre de un nuevo pacto. Recuerden cuando Jesús iba a ser entregado, se reunió con sus discípulos y les dijo a sus discípulos: esta es la sangre de un nuevo pacto. Ese pacto no era igual que el anterior. Ese pacto era nuevo, era un pacto fiel, era un pacto que nunca iba a fallar porque estaba basado no en la sangre de un animal ni en el sacrificio de un hombre, estaba basado en la sangre poderosa de Jesucristo. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Le creo a Dios porque Él es fiel. Le creo a Dios porque su palabra está confirmada por la sangre de Jesucristo. Pero también le creo a Dios porque el Espíritu Santo está operando a nuestro favor. Jesús dijo: yo me voy, pero yo les dejo otro consolador. Él te va a recordar todas las palabras que yo te estoy diciendo. Cada promesa que tú tienes, el Espíritu Santo da testimonio. La promesa de sanidad, la promesa de salvación, la promesa de salvación de tu familia, la promesa de tu liberación. Toda promesa que Dios tiene sobre tu vida, Él la confirma por el Espíritu Santo. Él dijo más: aun cuando a ti se te olvida, Él te va a recordar de esa palabra. Él te va a traer a memoria la palabra que yo te he dicho. El Espíritu Santo se encarga de recordarte las promesas de Dios. Y todos sabemos que hay ocasiones donde nosotros nos olvidamos de las promesas del Señor. Nos olvidamos en medio de la situación de que Dios me prometió algo, de que Dios me está diciendo algo, de que Dios me habló, de que Dios me quiere sanar, de que Dios me quiere libertar, de que Dios me quiere proveer mi necesidad. Nos olvidamos porque muchas veces nuestras circunstancias negativas empañan o básicamente nos nublan la visión para no ver lo que Dios tiene hacia adelante. Pero
confiamos en la presencia de un Espíritu Santo que nos recuerda siempre la promesa de Dios para tu vida. Nos recuerda siempre lo que Dios ha dicho. Nos recuerda siempre lo que Dios nos ha hablado. Nos recuerda siempre que el Señor tiene una promesa importante y significante en tu vida. Él se encarga de recordarte y está operando a tu favor. No solamente eso, la palabra de Dios nos promete que el Espíritu Santo es mi consolador. Él es el que intercede por mí. O sea que cuando estás pasando por una dificultad, estás pasando por una situación difícil en tu vida, el Espíritu Santo se encarga de orar ante el Padre y decir, ¿sabes qué, Padre? Yo doy testimonio que ella o él es mi hijo, que te está creyendo a ti y que tú puedes cumplir esa palabra porque la sangre de Cristo hizo provisión para eso. Por eso le creo a Dios. Le creo a Dios porque el Espíritu Santo me lo confirma. Da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Y si hijo, heredero. Y si heredero, coheredero con Cristo. El Espíritu Santo da testimonio a tu vida y da testimonio a mi vida. Pablo dijo a los Corintios, no habéis recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Tienes duda de cómo orar? ¿Tienes duda de cómo pararte ante Dios? ¿Tienes duda de cómo confiar en el Señor? El Espíritu da testimonio a tu espíritu. Él es quien confirma. Según Corintios, Pablo dice, no hemos recibido otro espíritu, sino el que proviene de Dios, para que sepamos, diga conmigo, saber. Tú puedes pedir lo que sabes. Lo que no sabes no puedes pedir. Pero el Espíritu te revela cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios nos ha revelado, mas el Espíritu nos las revela para que sepamos todo lo que proviene de Dios. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas de qué proviene de Dios en tu vida? Si lo que está pasando en este momento proviene de Dios, pide al Espíritu Santo. Él te va a enseñar. Él te va a mostrar. ¿Qué hago, Espíritu Santo? ¿Debo tomar esta oportunidad? ¿Debo tomar esta nueva carrera en mi vida? ¿Este nuevo curso? ¿Esta nueva decisión? Pídele al Espíritu Santo. Porque Él conoce todo lo que proviene de Dios. Y cuando tú entiendes que el Espíritu Santo te revela, que el Espíritu Santo te dirige, que el Espíritu Santo te va a enseñar lo que Dios te ha concedido, eso te inspira fe para saber, yo le creo a Dios porque el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu de lo que Dios tiene prometido para mí. El Espíritu Santo me da testimonio de que yo soy sano. Me da testimonio de que yo soy próspero. Me da testimonio de que mi casa y yo serviremos al Señor. Me da testimonio de que yo soy libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo entiendo y yo le creo a Dios porque hay una palabra de fe que da testimonio en mi propio corazón. Romanos dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Eso no solamente se aplica para nuestra salvación, porque es para cuando único lo decimos o lo proclamamos. Cuando se trata de la salvación hablamos, esta es la palabra que confesamos, la palabra que creemos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero no es para lo único. La Biblia nos dice a nosotros que todo en nuestra vida se basa en nuestra convicción de fe, en nuestra convicción de la palabra que hemos recibido. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esta fe no de nosotros, sino el don de Dios. Hay una palabra que tiene que vivir en ti y que tiene que vivir en mí, que nosotros tenemos que creerle y tenemos que simplemente confesarla, orarla, tenemos que declararla cada día de nuestra vida. Es una palabra de fe. Si tú no estás en la palabra, no vas a tener fe. No le vas a poder creer a Dios. Muchos creyentes simplemente confían en lo que otro le dijo.
y no en la palabra que está leyendo o la palabra que está confesando. Tú tienes que aprender a hacer un hábito de estar en la palabra del Señor. El libro de Pedro dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Escuche eso bien. Ha sido renacido por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Diga conmigo: su palabra permanece para siempre. Tus circunstancias no cambian la palabra. Tu problema no cambia la palabra. Lo que estás viviendo no cambia la palabra. Porque como toda carne es como hierba, y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio nos ha sido anunciada. Todo va a pasar. Tu problema va a pasar. Tus circunstancias van a pasar. Lo que el diablo ha dicho de ti va a pasar. Tu necesidad va a pasar. Por algo que permanece para siempre: la palabra de Dios. Alguien dice amén. Yo le creo a Dios porque su palabra es para siempre. Yo le creo a Dios porque Él no puede fallar lo que ha prometido. Yo le creo a Dios porque Él prometió y Él cumplirá. No es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. ¿Ok? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Correcto. Él no va a fallar a lo que Él te ha dicho. Él no va a fallar a lo que Él te ha prometido. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Romanos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que se cumpla. O sea, cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, no es para que simplemente desvanezca. Cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, es para que se cumpla. La Biblia dice en el libro de Isaías: ninguna palabra que sale de mi boca volverá a mí tras vacía, sino que hará aquello para lo cual yo he sido enviado. Dios no habla para perder el tiempo. Dios habla para que se cumpla lo que Él ha dicho. Amén. Yo le creo a Dios. Y le creo a Dios porque en el mundo espiritual hay recursos espirituales para mi vida, que aunque yo no los haya visto, son míos. Son míos. El mundo espiritual está lleno de cosas que te pertenecen. Promesas que son para ti, que son para tu familia. Promesas que son para tus hijos. Promesas que es para tu matrimonio, para tus finanzas. Promesas que se cumplen, aunque tú ni siquiera sepas que están ahí. Ya están ahí, porque el mundo espiritual es más real que el mundo natural. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 3 dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué te hace falta? ¿Qué hace falta en tu vida? ¿Qué hace falta en tu matrimonio? ¿Qué hace falta en tus finanzas? ¿Qué hace falta en tu negocio? ¿Qué hace falta en cualquier área de tu vida? Quiero que tú entiendas que el hecho de que tú no lo veas con tus ojos naturales no significa que no existen en el mundo espiritual. Recuerden el domingo cuando hablaba de Jacob, que él vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y en su visión él veía como los ángeles subían y bajaban y traían cosas que estaban ya preparadas en el cielo. Hay cosas que están preparadas para ti, hay cosas que están preparadas para mí, lo cual nosotros tenemos que creer en ellas y confiar que por medio de la fe las podemos recibir. Yo le creo a Dios, porque hay un mundo espiritual que aunque yo no lo veo con mis ojos naturales, lo puedo ver con mis ojos espirituales. Yo le creo a Dios porque hay cosas que están por encima de mis 5 sentidos y que requieren el desarrollo de un sexto sentido, que es el sentido de la fe. Y una realidad, como ya les dije, cosas que ojo no vio, natural. Cosas que oído no oyó, natural. Cosas que no han subido al corazón del hombre, natural. Pero Dios, espiritual, las ha preparado para los que le aman, mas el Espíritu nos las revela.
Están en el mundo espiritual. Muévete del mundo natural al mundo espiritual. Cambia tu perspectiva natural al mundo del espíritu. ¿Piensas que tu situación es imposible de solucionar? ¿Que no puedes lidiar con tu asunto legal? ¿Que no puedes lidiar con tu asunto económico? ¿Que no puedes lidiar con tu asunto profesional? ¿Que no puedes lidiar con el problema con tu cuerpo? Muévete. Muévete de lo natural, porque hay una ley natural que dice no se puede, pero hay una ley espiritual que dice sí se puede, porque para el que cree todo es posible. El libro de Romanos dice que Abraham tuvo que poner esperanza contra esperanza, la esperanza de lo natural contra la esperanza de lo espiritual. En lo natural el hombre dice no se puede. En lo natural el hombre dice tienes todas las que perder. En lo natural dice muchas cosas, pero lo espiritual dice para el que cree todo es posible. Y esas cosas están reservadas para nosotros. Yo no sé muchas cosas en mi vida cómo van a surgir. Yo solamente sé que hay un mundo espiritual al cual mi fe responde porque hay una palabra. Mi fe responde porque entiendo que hay recursos sobrenaturales que no existen en mi mente, no existen en este cosmos, en este universo no existen, pero hay un mundo más allá de este. En que ese mundo sí existen, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una versión en Romanos que dice lo siguiente: qué inagotables son los recursos de Dios y la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Qué imposible es escudriñar sus decretos y seguir sus pisadas. Escucha esto bien. Tú nunca vas a poder agotar los recursos del Señor. Nunca vas a poder sobrepasar la sabiduría de Dios. En tu entendimiento tú piensas una cosa, pero en el entendimiento de Dios ya está hecho. Tú nunca vas a poder entender todos los procesos del Señor. Y a veces pasamos por circunstancias y situaciones que nosotros no entendemos. No sé por qué estoy viviendo esto. No sé por qué está pasando esto. Está bien. Dios sabe por qué. Él sabe exactamente cómo proveer para tu vida. Él sabe exactamente lo que te hace falta. Él sabe exactamente en su sabiduría e entendimiento cuál es su propósito en la situación que tú estás viviendo. Simplemente tienes que confiar, porque sus recursos son inagotables. Diga conmigo, sus recursos son inagotables. Por eso nunca tengas miedo de pedirle a Dios. Nunca tengas miedo de ir a Dios y decirle, necesito. Nunca tengas miedo de ir a Dios y decirle, Señor, provee. Señor, bendíceme. Porque sus recursos son inagotables. No hay manera que lo que tú le pidas al Señor, que lo que tú presentes al Señor sea demasiado grande para Él. ¿Entiende eso? Muchas veces miramos nuestros problemas como más grandes que nuestro Dios, y ese no es el caso. Nuestro Dios siempre será más grande que tu problema y siempre será más grande que tu necesidad. Siempre. Inagotables son sus riquezas. Wow. Wow. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Nada se compara ante Dios. ¿Qué será muy grande para el Señor? Es mi pregunta. Porque muchos de nosotros nos enfrentamos a dificultades y a situaciones como si nuestro problema fuera más grande que nuestro Dios. Y nuestras oraciones así lo reflejan. Nos paramos delante de Dios y le decimos, Señor, por favor, te lo suplico. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Le pedimos a Dios como si nuestra dificultad se comparara a la grandeza de nuestro Dios, y no es así. Cuando David se paró frente a aquel gigante, él le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sabe lo que hizo David? David pronunció un Dios más grande que su gigante. Eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Pronunciar un Dios más grande que nuestro gigante. ¿A qué te estás enfrentando? La posibilidad de una situación difícil, lo que tú piensas que es una situación difícil. Mi Dios es más grande que mi gigante. Mi Dios es más grande que mi problema.
Mi Dios es más grande que mi dificultad. Mi Dios es más grande que mi desafío. Alguien dice amén. Sus recursos son inagotables. Nunca jamás podrás ganarle a Dios. Dios es mucho más grande. ¿Por qué yo le creo a Dios? Sencillo. Su propósito. Diga conmigo, su propósito. Dice la palabra del Señor en Jeremías: yo conozco los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal. Planes de prosperarte. Planes de darte un futuro. Planes de hacer cosas grandes con tu vida. Escucha esto bien. Mientras tú estás amando a Dios y tú estás sometido a su voluntad, tú tienes que entender que no importa lo que venga en contra de tu vida, Dios tiene un plan que es perfecto. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Nada va a cambiar la voluntad de Dios. Que haciendo la voluntad de Dios van a pasar cosas difíciles, claro que sí. ¿Sabes cuántas me han pasado a mí? Muchísimas. Que a veces uno piensa y en su humanidad dice: Dios mío, te estoy sirviendo, estoy haciendo tu voluntad, y esto, aquello y lo otro, y puedes enumerarlas. Pero de repente, tiempo más tarde, no siempre en el tiempo tuyo, pero tiempo más tarde, tú puedes ver la voluntad de Dios cumplirse en tu vida y tú puedes decir: wow, Señor, gracias, porque a pesar de que hace tiempo yo no lo entendía, ahora lo entiendo muy bien, pues tú tienes planes de bien y no de mal. No de mal. ¿Entiendes eso? Por eso dice la palabra del Señor que tienes que renovar tu entendimiento, renovar tu mente, para que puedas comprender por la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero mientras sigas pensando con una mente no renovada, vas a ver tu problema más grande que tu Dios. Dios tiene un plan para ti. Aún dentro de la dificultad, Dios tiene un plan. Hay muchas cosas que me han pasado que yo he dicho: Señor, ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo recuerdo como si fuese ayer, y no quiero llamar nada, pero recuerdo como si fuese ayer la primera vez que se inundó este edificio. Yo estaba en mi auto, en mi camioneta, me paré allí en la entrada y básicamente no podía pasar. Y yo dije: aquí se acabó todo. Ya, listo, se acabó. Pensé en 20 ofertas de trabajo que había tenido para irme a pastorear a otra iglesia. Y yo dije: bueno, Señor, hubiera aceptado otra, no estuviera bregando con esto ahora mismo. Y ahí estuve. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo entendí que había un plan del Señor. No fue ocasionar las inundaciones, fue aumentar mi propia fe. ¿Quiero pasar por eso otra vez? Absolutamente que no. Pero dentro de toda situación que tú vives, Dios está ensanchando tu territorio, ensanchando tu fe. Dentro de ese propósito que a veces uno entiende que Dios no lo ocasionó, pero la vida te la ocasionó, tú estás aprendiendo y estás confiando en el Señor y estás entendiendo que Dios está en control de todo. Él tiene una voluntad para ti. ¿Fracasaste una vez? Él tiene un propósito. ¿Fracasaste en tu matrimonio? Dios tiene un propósito. ¿Fracasaste en tu negocio? Dios tiene un propósito. Él no ocasionó el fracaso, pero Él te va a sacar a un lugar grande, espacioso, porque Él tiene planes para ti de bien y no. Si es mal, no es de Dios. Yo dije que si es mal, no es de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si no viene agradable, buena y perfecta, no vino de Dios. Yo le creo a Dios porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. Tengo que confiar en eso. Tiene un plan para mis hijos, aunque no lo vea. Tiene un plan. Tiene un plan para mi matrimonio, aunque me vaya mal. Él tiene un plan. Tiene un plan para mis finanzas, aunque no lo vea ahora mismo. Él tiene un plan. Tiene un plan. Y yo me mantengo parado en esa visión celestial. Pablo se paró ante el rey de Agripa y le dijo: no fui rebelde a la visión celestial. Sí le dijo, me pasaron muchas cosas, muchos problemas. Le explicó todo lo que pasó.
Quedé como muerto, quedé ciego, me tiraron al piso, me abusaron, me hicieron todo esto. Y le dijo, por lo tanto, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No importa lo que tú estás viviendo en tu vida, nunca le seas infiel a la visión que Dios tiene para ti. Nunca le seas infiel al propósito de Dios, porque Dios siempre tiene un plan para tu vida y siempre tiene un plan para mi vida. Yo le creo a Dios. Alguien dice amén. Yo le creo a Dios. Y por la razón o como le creo a Dios o por qué le creo a Dios, no voy a permitir que mi confesión diga lo contrario. No voy a hablar en contra del plan de Dios para mi vida. No voy a permitir que mis situaciones y mis condiciones dicten mi confesión. Y esto es bien importante, especialmente para nosotros los latinos, que nos gusta ser negativo. Vivimos para ser negativo. Ay, tengo un dolor de cabeza que me está matando. Tengo un hambre que me muero. Y para todo siempre estamos hablando, confesando con nuestra boca algo que no es lo que la palabra del Señor dice. Si tú le crees a Dios, tú tienes que cambiar la manera en que tú hablas. Empezar a hablar positivo. Empezar a hablar según el propósito de Dios para tu vida. El libro de Proverbios capítulo 18 dice lo siguiente: en mi lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entienda el poder de las palabras. Si tú no cambias la manera en que tú hablas, no cambiarás la manera en que vives. Jesús dijo, del buen tesoro del corazón salen las cosas buenas y del mal tesoro del corazón salen las malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cambia lo que hablas y cambiarás lo que vives. Empieza a condicionar tu confesión en base a lo que tú conoces de Dios, a lo que tú sabes de Dios, a tu creencia en Dios y no en base a tus circunstancias. Ay, bueno, el puertorriqueño diría, estoy más pelado. Pelado significa que no tengo dinero. Estoy bien pelado. Y empezamos a confesar, nuestras finanzas están mal. No tengo, no aquello, no lo otro. Tú no vas a negar una realidad, pero tampoco te vas a poner de acuerdo con ella. Ok, no, en este momento no tengo los recursos físicamente, pero en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a mis riquezas, sus riquezas en gloria en Cristo de Jesús. Y tú empiezas a cambiar lo que dices. La gente empieza a cambiar su confesión también con sus propios hijos, porque empiezan a ver cosas negativas en sus hijos y empiezan a hablar contrario a la verdad de la palabra. ¿Me entiendes? Y empiezan a dar una palabra de maldición y no de bendición. Recuerda el poder de la vida, pero también de la muerte. O sea, tú desatas vida cuando hablas bien, pero desatas muerte cuando hablas mal. Por lo tanto, tienes que cuidar lo que tú dices y que tu palabra esté a tono, esté combinada, esté sincronizada con lo que Dios ha dicho sobre tu familia, lo que Dios ha dicho sobre tus hijos, lo que Dios ha dicho sobre tus finanzas, lo que Dios ha dicho sobre tu vida, porque esas cosas pueden cambiar cuando tú hablas diferente. Esta es la situación del creyente. El creyente puede creer que su salvación está basada en una confesión, pero se le hace difícil creer que el resto de su vida está basado en una confesión. Escucha eso bien. Romanos dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Lo podemos creer. Pasan al frente, reciben a Jesús, confesamos a Jesús, pero nos salimos de la línea de conversión y de salvación y regresamos a hablar mal. Hablar mal. Y hablamos mal y confesamos mal. Porque le creemos a Dios de que nuestra confesión tiene poder para salvarnos, pero no para sanarnos. No para liberarnos. No para prosperarnos. No para bendecirnos. ¿Ve? De una forma creemos a Dios de que confesando todo esto viene a mi vida, pero confesando
nada más regresa a mi vida. Y la Biblia no dice que tú confiesas simplemente para ser salvo. Dice, con el corazón o con la boca creemos, o con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo les he enseñado que la palabra salvación en el Nuevo Testamento significa la palabra soteria, que significa todo incluido. Salvación, sanidad, prosperidad, libre de todos los males terrenales. Así que si yo puedo confesar para ser salvo, puedo confesar para ser sano. Si puedo confesar para ser salvo, puedo confesar para ser libre. Si yo puedo confesar para tener victoria en contra de mis enemigos, también. Porque soy salvo, puedo confesar para la salvación, puedo confesar también mi victoria. Porque la fe habla, la fe dice, la fe confiesa. Y cada vez que tú confiesas una palabra, está escrita en el libro del cielo, a tu nombre y a tu favor. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. O sea, con tu confesión tú hablas, con tu confesión tú escribes, con tu confesión tú declaras, con tu confesión tú programas tu futuro, porque así funciona. Si Dios creó el mundo confesando, tú puedes crear tu mundo también confesando. Alguien dice amén. Filipenses dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Una confesión: por vida o por muerte, Cristo será glorificado en mi propio cuerpo. Diga conmigo, yo no voy a ser avergonzado. Conforme a mi anhelo, mi deseo, mi petición y esperanza, en nada seré avergonzado. La palabra del Señor es firme y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios porque no seremos avergonzados nunca más. Yo le creo a Dios porque Él va a cumplir lo que Él ha dicho sobre ti y sobre mí. ¿Usted lo cree? Amén. Póngase de pie conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por lo que tú has dicho acerca de nosotros. En esta hora, Padre del cielo, creemos, Señor, que nuestra fe está fundada no en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría, sino en tu palabra. Está cimentada en tu carácter, en tus promesas que son en ti sí y en ti amén. Señor, en este día yo oro al Señor que cada persona en este lugar aumente en su nivel de fe. No hay ningún problema en pedirlo. Tu palabra dice, Señor, que los discípulos pidieron y oraron. Señor, aumentanos la fe. Aumenta la fe de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos creer, Señor, lo que tú has prometido, lo que tus promesas, lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, y que podamos someternos enteramente, Señor, a ese plan, a esa voluntad que tú has puesto sobre nosotros. Espíritu Santo, pido en esta hora que esa fe crezca, Señor, que esa fe aumente, Señor, que cada día, Señor, podamos ver, Señor, más el cumplimiento de tu palabra, porque para el que cree todo es posible. Y si hay alguna persona en este lugar que está desfalleciendo, Señor, en su fe, yo pido que tú le fortalezcas por la palabra de Dios. Yo pido que tú lo regreses a esa confianza, a esa confesión, a esa creencia, Señor, de que aquel que prometió también lo ha de cumplir. Te doy gracias, te doy gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén. Vamos a prepararnos para dar. Sembremos en esta noche. Dios es bueno. Dios ama al que da con alegría. Y por eso hoy podemos dar, porque Dios ama al dador alegre. Los que me ven en línea pueden dar a través de la plataforma de nuestra aplicación o a través de nuestra página de internet, Cash App o PayPal. No se quede sin dar. A ustedes los veo el domingo aquí en este mismo canal. Padre, gracias porque sembramos y tú nos prosperas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.